Hola amigos y amigas de Mad Cool, bienvenidos y bienvenidas a un video más. En esta oportunidad continuamos con el curso de física. Vamos a ver el movimiento de caída libre. Entonces, iniciemos. ¿Qué quiere decir este movimiento? Caída libre es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado donde la aceleración es la aceleración de la gravedad. Entonces, en este tipo de movimiento asumimos que el cuerpo cae libremente. Tenemos por acá una manita y lanzamos una roca al vacío. Bueno, al vacío no. La lanzamos en el acantilado. Este es el movimiento de caída libre. ¿Por qué? Porque la única fuerza que actúa es la acción de la gravedad. Entonces, sus ecuaciones son las mismas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, solo que donde estaba la aceleración vamos a tener el término de la gravedad. En la Tierra la gravedad es, bueno, en promedio 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces ese será el valor que vamos a utilizar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Nuestro punto de referencia. Por ejemplo, si yo estoy aquí y si la pelotita cae, entonces, ¿qué pasa? Si va cayendo, la gravedad favorece el movimiento porque hace que aumente su velocidad. Entonces la gravedad será positiva, la aceleración positiva. Pero si el cuerpo va subiendo, ¿qué pasa cuando tiramos una piedra hacia arriba? La velocidad aumenta o disminuye. Va disminuyendo, entonces la gravedad será negativa. Dicho esto, vamos a trabajar los ejercicios que tenemos a continuación. Empezamos con este ejercicio. Desde la terraza de un edificio se lanza verticalmente hacia arriba una moneda con una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces tenemos un edificio y lanzamos una moneda hacia arriba a 5 metros por segundo. ¿Listo? Dice, llega al suelo en 4 segundos después de ser lanzada. Es decir, vamos a dibujar el movimiento. ¿Qué movimiento hace la moneda? Pues yo la lanzo hacia arriba, pero ella una vez llega a su altura máxima tiende a caer y ¡pam! Va a caer al piso. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer la moneda. En todo ese trayecto tardó, dice ahí, 4 segundos. Entonces, el tiempo total es igual a 4 segundos. Bueno, ese color casi no se ve. Vamos con este. Ahora, ¿a qué altura con respecto al suelo está la terraza del edificio? ¿Qué altura por encima de la terraza del edificio alcanza la moneda? ¿Y con qué velocidad llega la moneda al suelo? Entonces nos preguntan varias cosas. Nos preguntan esta velocidad, nos preguntan la altura del edificio. Bueno, a la altura está, bueno, sí, el piso está por acá. Y nos preguntan la altura a la que sube la moneda, o sea, después de la terraza, por encima de la terraza. Entonces vamos a analizar este movimiento por tramos. Empecemos con este tramo, desde donde la lanzo hasta la altura máxima. ¿Qué pasa aquí en la altura máxima? En la altura máxima nosotros tenemos que la velocidad es cero y empieza otra vez hasta que se va acelerando. Entonces, para eh, para esa altura máxima yo puedo calcular el tiempo que tarde en subir. ¿Cómo? Con la primera ecuación. Yo tengo que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Entonces yo puedo despejar de esta ecuación el tiempo. El tiempo será la velocidad menos velocidad inicial dividido en la gravedad.
Entonces vamos a reemplazar los valores. La velocidad final, estoy en este tramo, desde donde la lancé hasta la altura máxima. En la altura máxima la velocidad es 0, menos la velocidad inicial 5, entre la gravedad. Como estoy en este punto y la lancé hacia arriba, la gravedad se opone, o sea que la gravedad va a ser negativa, porque se opone al movimiento. Entonces el tiempo sería 5 dividido en 9.8 y eso nos da 0.51 segundos. ¿Listo? Ahora, ya tenemos el tiempo en el que yo subí. Ahora voy a calcular la altura. Ya puedo calcularla. ¿Cómo la calculo? Calculémosla por acá. Y es igual, miren la ecuación. Velocidad inicial por el tiempo. Velocidad inicial 5 por el tiempo 0,51 más o menos. Entonces, como les decía, como yo voy subiendo y la gravedad siempre va hacia el centro de la Tierra, entonces negativo. Entonces menos 1/2 por 9.8 por el tiempo 0,51 al cuadrado. Ahora, resolviendo eso nos da que la altura y es igual a 1.275 metros. Entonces miren, esta y es la misma h que yo dibujé acá. Entonces vamos a cambiarle el nombre y le vamos a decir que esta es y. Y ya tenemos la respuesta a una de las preguntas. ¿A qué altura por encima de la terraza del edificio alcanza la moneda? 1,275 metros. Ahora, vamos aquí. Ahora nos falta el último pedacito. Para este pedacito, vamos pues a calcular primero la altura esta total. Entonces, utilizamos la misma ecuación. Bueno, antes de utilizarla, tenemos que mirar nuestro sistema de referencia. O sea, ¿qué es el sistema de referencia donde nos paramos? Si nos paramos en este punto, entonces vamos a calcular pues la altura. Entonces, la altura de este punto, bueno, parémonos acá. Parémonos en la base y calculamos la altura ahora sí h. Entonces, es la misma ecuación. Entonces, h, vamos a hacerlo por acá. H es igual a velocidad inicial por el tiempo. Entonces, la velocidad inicial, ¿cuál era la velocidad que les dije que era acá en la altura máxima? 0. Entonces, ese velocidad inicial por el tiempo nos da 0, porque la velocidad inicial es 0. Más, entonces, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como yo voy bajando y la gravedad va hacia abajo, entonces es positiva. 1/2 de gravedad, 9,8. Entonces por 9,8, creo que me falló el lápiz, 9,8 por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el tiempo de acá a acá? El tiempo subiendo hasta aquí nos dijo que era de 0,51. Si el total es 4, entonces el de bajando es 4 menos 0,51. Y eso es 3.49. ¿Listo? Entonces calculamos de esa manera la altura y nos da que la altura total es 59,68 metros. ¿Listo? Esa es esta h.
pero nos preguntan es la altura del edificio. Entonces la altura del edificio será la altura total menos este pedacito. ¿Y cuánto es este pedacito? 1.275. Entonces 59,68 menos 1.275. Entonces tenemos que la altura de el edificio es igual a la resta 59,68 menos, o sea, es este pedazo menos la y que me dio 1.275, eso me da 58.4 metros. ¿Listo? Entonces ya tengo la altura del edificio. Ahora, ¿con qué velocidad llega la moneda al suelo? Fácil, ¿no? Velocidad es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Entonces, hagámoslo por acá. Velocidad es igual a velocidad inicial 0 más la gravedad 9,8 por el tiempo. El tiempo que cae es 3.49 segundos. Al resolver me da que la velocidad, aquí la velocidad final, es igual a 34.2 metros por segundo. Entonces, ¿por qué velocidad? 34.2 metros por segundo. Y con eso hemos resuelto el problema. Bueno, ahora con este problema tenemos que Camilo avanza a una rapidez de 3 metros por segundo. Va llegando a su casa y su hermana María, desde la ventana que está en el segundo piso, le lanza las llaves. Desde la ventana hasta las manos de Camilo hay 2.8 metros. Entonces, nos dicen cuánto tiempo antes de que Camilo llegue debajo de la ventana debe dejar caer las llaves María para que no se caigan al suelo. Entonces nos están preguntando el tiempo. Vamos a calcular el tiempo en el que las llaves caen al suelo. ¿Por qué? Porque si Camilo va muy atrás y ella las lanza muy rápido, entonces se van a caer. Entonces vamos a utilizar nuestras ecuaciones. Vamos a utilizar esta ecuación. ¿Por qué esta ecuación? Porque tenemos y. ¿Qué significa y? Pues la altura. Entonces, vamos a ubicarnos acá en el piso. Bueno, en el piso no. Este será nuestro punto de referencia, donde se supone que Camilo va a tomar las llaves. Entonces, ¿cuál es la altura? 2.8 metros. Es igual. Velocidad inicial. Entonces María no va a tirar las llaves fuerte, ¿no? Porque van a caer muy rápido. Ya simplemente saca la mano y las suelta. O sea, la velocidad inicial va a ser 0. Entonces 0 por el tiempo da 0. Más o menos. Más. ¿Por qué? Porque las llaves van hacia abajo. Y la gravedad también. Entonces ayuda a aumentar la velocidad. Entonces positiva. 1/2. La gravedad 9.8 por el tiempo al cuadrado. Entonces es lo que necesitamos, el tiempo al cuadrado. Acá hay un término que es la posición inicial, pero nuestra posición inicial es 0, entonces no lo colocamos tampoco. De aquí vamos a despejar el tiempo al cuadrado, entonces 2,8, voy a pasar este término 1/2 por 9,8, lo voy a pasar al lado izquierdo. Entonces, como está multiplicando el tiempo al cuadrado, pasa a dividir. Y vamos a hacer de una vez la operación. 1/2 por 9.8 es la mitad. 4.9. Eso es igual al tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Calculamos esto y le sacamos raíz cuadrada para quitar los cuadrados y obtenemos que el tiempo es igual a 0,75 segundos. ¿Listo? Entonces, María tiene que lanzar las llaves 0,75 segundos antes de que este joven llegue.
Entonces la respuesta aquí 0,75 segundos. Ahora, ¿a qué distancia máxima puede estar Camilo de la ventana? O sea, ¿qué distancia máxima debe tener aquí Camilo? Entonces, para ello, vemos que el movimiento de Camilo es rapidez constante, o sea, no hay aceleración, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la distancia D o X en las ecuaciones por allá cuando veíamos el movimiento rectilíneo uniforme, decía que era la velocidad por el tiempo. Entonces, la velocidad, 3 metros por segundo. Por el tiempo, ¿cuál tiempo? Pues el que tiene antes de que caiga, o sea, 0,75 segundos. Al resolverlo, obtenemos que la distancia es de 2,25 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ella tire las llaves, lo máximo, o sea, lo más lejano que él puede estar es 2,25 metros. ¿Listo? Ahora vamos con el último ejercicio. Tenemos un incendio en un edificio desde el piso hasta la azotea, que tiene 15 metros. Hay un sobreviviente que se va a tirar y los bomberos lo están esperando con una colchoneta. Esa colchoneta está a 1 metro del piso. Entonces, tenemos varias preguntas. ¿Con qué velocidad toca la persona la colchoneta? Luego, pues cuando caemos, esta colchoneta se baja un poquitín. Entonces dice que la colchoneta se sume 35 centímetros. Dice, ¿qué aceleración experimenta la persona mientras está en contacto con la colchoneta? ¿Y cuánto tiempo dura toda la travesía? Entonces vamos a iniciar calculando inicialmente, pues, lo que nos piden acá, con qué velocidad toca la persona la colchoneta. Entonces, velocidad es igual, aquí tenemos las ecuaciones, velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Velocidad, lo que necesitamos, velocidad inicial 0, gravedad la tenemos, el tiempo no lo tenemos. ¿Cómo calculamos el tiempo? Pues con esta otra ecuación. Tenemos la altura. Entonces, vamos a colocar nuestro punto de referencia aquí en la colchoneta. Si lo colocamos ahí, Y, ¿cuánto vale? Si desde el piso está arriba hay 15 metros y la colchoneta está a 1 metro de altura, o sea que Y vale 14. Es igual. Velocidad inicial. Él simplemente se tira, pero sin ninguna velocidad inicial, o sea 0. Más 1/2 de la gravedad, 9,8. Lo estoy multiplicando por el tiempo al cuadrado. Se preguntarán, ¿por qué más? Porque él va hacia abajo y la gravedad también, entonces favorece el movimiento. Resolvemos, ¿cómo resolvemos? Pues aquí nos queda 14, pasamos este término que está multiplicando al tiempo a dividir, entonces eso es 4,9. ¿Por qué? Porque 1/2 por 9,8 a 4,9 igual a tiempo al cuadrado. Resolvemos esto, le sacamos raíz y obtenemos que el tiempo hasta que cae la colchoneta es de 1,69, bueno, 1,7 segundos. Si ustedes lo hacen con todas las decimales es 1,69 y algo. Vamos a aproximarlo. Ahora sí podemos calcular la velocidad con la que cae a la colchoneta. Entonces, velocidad inicial 0 más gravedad. 9,8 por el tiempo. 1,7. Y obtenemos que la velocidad es igual a 16,5, bueno, 56 metros por segundo. Si ustedes lo quieren hacer más exacto, utilicen todas las cifras decimales en su calculadora. Entonces ya tenemos aquí la primera respuesta, 16,5 metros por segundo. ¿Qué pasa cuando cae a la colchoneta? Cuando cae ya no es caída libre, porque ya hay una fuerza de rozamiento que es pues la colchoneta.
Entonces aquí ya es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nos dicen qué aceleración experimento mientras, mientras la persona está en contacto con la colchoneta. Entonces para eso, cuando veíamos movimiento rectilíneo uniformemente variado, decíamos que la aceleración era igual a la velocidad, velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces el delta x. ¿Sí recuerdan esta ecuación o no la recuerdan? Recordemos la ecuación de donde yo saqué esta ecuación. En el video anterior de movimiento rectilíneo uniformemente variado, yo les daba esta ecuación. Velocidad al cuadrado era igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por delta de x. ¿Qué es esto? El delta de x es ese trayecto que yo estoy analizando. O sea, de aquí hasta donde se sume. Hasta donde se sume, es decir, va a quedar más o menos así la camilla, la colchoneta. Entonces yo de ahí despejé la aceleración. ¿Cómo la despejé? Pasa esta velocidad inicial al cuadrado a restar y esto, como estaba multiplicando 2 por delta de x, lo pasé a dividir. Entonces simplemente reemplazo velocidad al cuadrado. ¿Cuál será la velocidad final aquí en la colchoneta? Pues cuando se baja ya no puede bajar más, o sea, 0. Menos la velocidad inicial, ya la acabo de calcular. O sea, con la que llegué acá, o sea, estoy en este caso, donde llego aquí y donde cae la colchoneta. Entonces, 16,5 al cuadrado. Luego dividido entre 2 veces por el delta de x, delta del desplazamiento, en este caso sería Y, ¿no? Entonces, ¿cuánto se hunde la colchoneta? 35 centímetros. Como nosotros estamos trabajando en metros por segundo, entonces son 0,35 metros. Al resolver esto, obtenemos que la aceleración es igual a menos 390 metros por segundo cuadrado. Bueno, es menos aproximado, ¿no? Ustedes lo pueden hacer exacto. ¿Y por qué da negativa? Porque se va deteniendo el cuerpo. Entonces, por eso es negativa. Menos 390 metros por segundo cuadrado. Dice, ¿cuánto tiempo dura toda la travesía de la persona? Entonces el tiempo lo podemos calcular pues de esta primera ecuación. Vamos a borrar esta parte que ya está lista. Y entonces despejamos el tiempo. Es igual a velocidad menos velocidad inicial sobre, como este es movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración no es la gravedad, es la aceleración que acabamos de calcular. Al reemplazar valores obtenemos velocidad, entonces la velocidad final 0 menos la velocidad inicial. ¿Con qué velocidad yo empecé aquí este movimiento? 16,5 dividido en la aceleración. ¿Cuál aceleración? Menos 390. Entonces obtuve que el tiempo que pues demoró este movimiento, yo creo que es muy poco, sí, 0,04 segundos. ¿Listo? Ese es el de este pedacito. Y ahora el de aquí hasta acá, recuerdan que ya lo habíamos calculado, era más o menos 1,7. Entonces el tiempo total será la suma de los dos. 1,7 más 0,04 y eso nos da 1,74 segundos. Si en todo eso que sucedió ocurrió en un tiempo muy corto. Entonces 1,74
segundos. Y con eso pues hemos resuelto el problema, bastante sencillo. Espero les sirva. Si tienen dudas, dejen un comentario, suscríbanse y nos vemos en la próxima.